ADN. Al término de la sesión, el estudiante explica el núcleo, el transporte del ARN a través de la membrana nuclear, los procesos de replicación de ADN, mutágenos, mutación y reparación del ADN. Tema: núcleo, transporte nuclear, replicación del ADN, mutaciones y reparación. Empezamos con el núcleo. Muy bien. Déjame ubicar mi cursor. Y estamos así. En esta diapositiva estamos analizando la organización estructural y funcional del núcleo celular, centro del control de la información genética. En la parte inferior izquierda, el ADN se encuentra asociado a proteínas formando a la cromatina, que puede presentarse como eucromatina y heterocromatina. La eucromatina se encuentra en un estado menos condensado y es transcripcionalmente activa, es decir, este ADN está lo suficientemente expuesto para que pueda ser utilizado en los procesos de transcripción en la expresión genética, ¿no? En el caso de la heterocromatina, esta está altamente condensada y por eso es transcripcionalmente inactiva, ¿no? Los genes que se encuentran en esta región no suelen expresarse. También se identifica al nucleolo, encargado de la síntesis del ARN ribosomal y el ensamblaje de ribosomas. A nivel cromosómico podemos observar, ¿no? Un cromosoma que está formado de brazos P y Q, ¿no? Y donde las cromátidas hermanas están unidas mediante un centrómero, ¿no? Muy bien. En la micrografía electrónica de la parte superior podemos observar zonas oscuras que justamente corresponden a la heterocromatina, ¿no? Estas zonas más oscuras, mientras que las regiones más claras corresponden a la eucromatina, que es la región activa, como ya lo habíamos mencionado. En la parte superior derecha se muestran modificaciones epigenéticas de las histonas, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo ahí mecanismos de metilación donde las histonas, ciertos residuos de las histonas son metilados, ahí está el grupo representativo, ¿no? Y esto se asocia con la heterocromatina. Unas histonas metiladas pueden permitir que la cromatina se condense y en consecuencia esas regiones presenten silenciamiento, ¿no? Luego está otra modificación, ¿no? Epigenética, que es la acetilación. Esta más bien, ¿no? Implica que regiones, residuos de las histonas, ¿no? Sean acetilados y esto promueve más bien la apertura de la cromatina, promoviendo la transcripción. Muy bien, estas modificaciones, ¿no? Permiten regular qué genes se expresan o permanecen inactivos. En la parte central podemos observar el resumen del flujo de la información genética, ¿no? El ADN se organiza en regiones reguladoras, como por ejemplo los promotores, ¿no? Además, también podemos ver regiones potenciadoras, podemos ver los exones y los intrones que comprenden, ¿no? A estas regiones, ¿no? Durante la transcripción se forma un pre-ARN que luego sufre una serie de modificaciones como corte y empalme, como el splicing, ¿no? Finalmente, el ARN mensajero maduro se traduce para formar proteínas. Finalmente, en el gráfico circular que estamos viendo en la derecha, muestra que el genoma humano contiene aproximadamente 25.000 genes, distribuidos en múltiples funciones celulares como el metabolismo, la señalización, la inmunidad y la estructura celular. El núcleo no solo almacena al ADN, entonces, sino que regula dinámicamente la expresión genética mediante la organización de la cromatina, modificaciones epigenéticas y el mismo procesamiento del ARN mensajero. Transporte a nivel del núcleo.
Vamos posicionando el cursor. Acá está. Muy bien. Ahora, en esta diapositiva analizamos el transporte nuclear, un proceso esencial para la comunicación entre el núcleo y el citoplasma en células eucariotas. En la parte izquierda observamos que en células eucariotas el ADN principal se localiza a nivel del núcleo, aunque organelos como las mitocondrias, ¿no?, y los cloroplastos en las plantas también poseen ADN propio. En la parte derecha se muestra el transporte del ARN mensajero a través del complejo poronuclear, ¿no? También ahí abreviado como CPN. El proceso inicia en el núcleo con la transcripción. Ahí vemos el ARN mensajero que se ha formado y que, como hemos mencionado antes, pasa por un proceso de maduración, ¿no? Estos procesos de maduración implican que a este se le coloque en el extremo 5', ¿no?, una caperuza, y en el extremo 3', una cola polía, ¿no? Muy bien. Luego, eh, a este ARN mensajero maduro se le van a unir proteínas transportadoras, como la proteína NXF1, ¿no?, que es el factor de exportación núcleo 1, o el factor NXT1, ¿no?, que es el factor transportador nuclear 2, ¿no? ¿Esto para qué? ¿No? Estas proteínas, factores de transporte, se van a unir al ARN mensajero para poder o para permitir el paso de este a través del complejo poronuclear, ¿no? Este complejo entonces atraviesa el poro, ¿no? Y durante la exportación participan además proteínas como la DBP5, que es una ATPasa que utiliza energía de ATP para remodelar el complejo y liberar al ARN mensajero en el citoplasma, ¿no? Finalmente, este ARN mensajero puede asociarse a los ribosomas para su traducción, mientras que los factores que permitieron su exportación son reciclados nuevamente hacia el interior del núcleo. Muy bien, el transporte nuclear entonces permite una comunicación selectiva y altamente regulada entre el núcleo y el citoplasma, asegurando que únicamente ARN correctamente procesado sea exportado para la síntesis proteica.